conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Siete de la mañana, 41 minutos, en Radio Qué Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Saben que estamos también en vivo y en directo por Risaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. El doctor Mauricio Noreña Ospina, que nos acompaña como todos los viernes aquí en el informativo del Eje Cafetero. Bienvenido nuevamente, buenos días. Tiene mucho que contarnos y mucho de qué hablar. Aprovechemos estos minuticos que nos quedan antes de las 8 de la mañana para escucharlo, como siempre, con sus importantes comentarios al respecto de la reforma de salud. Bienvenido, buenos días. Don Álvaro, muy buenos días a don Abelardo, Alejandro, a toda la audiencia que nos acompaña hasta ahora en la emisora Qué Buena y en Risaralda TV. Muchísimas gracias. Bueno, pues esta semana hubo de todo, ¿no? Hubo sí. Movimiento político, movimiento de ministros, en lo que tiene que ver con esta sección que usted ha venido realizando aquí en el informativo del Eje Cafetero, la reforma de salud. Sí, don La Álvaro. cabeza de la ministra Corcho. Así es. Pues bueno, lo primero es que como lo anticipamos en el programa anterior, la ponencia de la reforma iba a ser votada positiva. La gente decía, no, que se la tumban, no, que fue que la reforma ya se cayó. Y yo siempre le he dicho a todas las personas, pues es que hay estrategias, y yo les decía, es una pantalla de alguna forma para o desvirtuar al Congreso, como lo dije yo la semana pasada, o para de alguna forma pasarlo con el pepeo, con el gota a gota, el congresista a congresista, van y hacen el acuerdo para poder sacar adelante los proyectos. Yo me ratifico en lo que dije la semana pasada. Por menos de lo que está ocurriendo, condenaron a 4 años de cárcel a Yidis Medina. Sí, por menos de lo que está pasando, que es francamente el cohecho como tal, donde le ofrecen a un congresista unas prebendas que no son el acuerdo político, porque el acuerdo político, como está diseñado nuestro esquema democrático, consiste en que el gobernante llama a un partido para, con base en ese llamado, realizar una participación en el gobierno. Es decir, un gobernante dice, señores del Partido Conservador, ustedes van a tener el Ministerio X, para que pongan allí a sus funcionarios, para que me ayuden a sacar adelante el gobierno y vamos a sacar adelante este proceso y apoyan mis proyectos. Ese es un acuerdo político. Abundancia burocrática, sí. Más no abundancia de mermelada. Más la mermelada, que es el término peyorativo con el que se conoce hoy por hoy el tema, es que el gobernante se aproxima individualmente y ofrece contratos, ofrece cargos, ofrece puestos, ofrece prebendas de cualquier tipo a ese congresista para que voltee su voto. Aquí hay una cosa muy compleja, y fue que muchos congresistas del Partido Liberal apoyaron al presidente Petro en su campaña. Hubo un grupo de congresistas liberales que fueron de entrada petristas antes de que se dieran las elecciones. Y el presidente Gaviria y su grupo cercano apoyó a Federico Gutiérrez inicialmente. Entonces fue un encontrón entre los mismos liberales que terminaron por dar libertad para el apoyo a la presidencia, y que en últimas hace que existen en este momento congresistas que son del gobierno desde la campaña, y eso hizo que los congresistas de la Comisión Séptima que votaron a favor la reforma, los representantes de la Cámara, que votaron a favor la ponencia. Entonces yo quiero aclararle a la audiencia qué es eso. Resulta que se entrega un documento al Congreso para que sea estudiado, y la primera fase que se le da, o el primer paso que tiene ese proyecto, es que ese documento se le asigna un ponente, se le asignan unos ponentes, y los ponentes, que son congresistas de una comisión encargada de esos asuntos, para el caso de la salud es la Comisión Séptima, en el Senado y la Cámara es la que maneja los asuntos sociales, los asuntos de la salud. Esos congresistas que son encargados de estudiarla elaboran un documento que es presentado a la mesa directiva del Congreso, de la comisión en este caso, donde dice que aprueban ese documento para ser estudiado, o sea que ese documento cabe hacerle un paso por el Congreso. Ese primer paso tiene una votación donde se vota aprobar la ponencia para estudio o rechazarla y archivarla. Entonces, hace 8 días, el martes, lo dijimos acá, fue rechazado, no, hace 8 días votaron negativa la ponencia, la proposición de archivarlo. O
O sea, alguien levantó la mano en el Congreso, dijo, le dieron la palabra y esa persona propuso, o por escrito lo presentó, dijo, pues para ponerlo en ejemplo, no fue exactamente así, pero para ponerlo en el ejemplo, señor presidente, propongo archivar ese proyecto. Entonces eso, como es una proposición de uno de los congresistas, se somete a votación. Y ahí fue donde se armó un debate durante toda una tarde y hace 8 días ganó el no se archiva, hace 8 días el martes. ¿Qué pasa? Esta semana ya se votó la proposición para que ese proyecto sea estudiado en el Congreso, sea evaluado. Y esta semana se aprobó. Doctor Mauricio, por una claridad, porque pues sale de comisión, aprobada en comisión, aprobado el proyecto en comisión. Sí. Pero la plenaria tiene mayores facultades para debatirlo y reformar muchas cosas, o negarlo. Sí, pero la comisión, o sea, estos proyectos que son una ley ordinaria tienen 4 debates, don Abelardo. Y esos debates, pues 4 debates a cuatro procesos, digamos 4 filtros, 4 pasos por el Congreso. Esos debates, como el caso de este, menudo, filigranoso, así con todo, se da en la comisión en la primera vuelta por el Congreso, que es esta que se está dando. Entonces, esta primera se puede hacer de 2 maneras. Entonces, la primera es que el secretario de la comisión les propone a los congresistas leer y votar en bloque todo el proyecto. Aquí estamos hablando de un proyecto de 152 artículos. O sea, ya sin más cambios. Eso, dice, cuando un proyecto ya ha sido evaluado previamente, como si este hubiese sido estudiado antes, son 152 artículos y ya todos los miembros de esa comisión saben el proceso. Y ya definitivamente no van a tener en cuenta lo que los otros partidos estaban... Eso no, pero ojo, ese es un escenario, no, eso no está ocurriendo. Lo que estoy diciendo es un escenario, qué puede ocurrir con los proyectos. Sí, pero le pregunto soy yo, de que si... No, en este caso tiene que tenerlo, por eso va a pasar por el Congreso. Y ese fue el origen, don Álvaro, justamente de la caída de la ministra. Y ya se lo voy a plantear, ya les voy a contar también a la audiencia qué fue lo que ocurrió, pues desde el análisis que le hemos hecho al proceso. Entonces, un proyecto puede pasar derecho, sin ningún análisis, y los congresistas votan, dicen que sí, ¿cierto? O como el caso de este proyecto, que se va a votar artículo por artículo. Entonces, en comisión. En comisión. Pero entonces, a ver, tengo una duda y una inquietud. Entonces, pues Petro no está bien en este momento ni con Gaviria, ni está bien con varios partidos políticos, con Dilia Francisca, con todos ellos que estaban tratando de poner unos términos dentro de este proyecto de salud. ¿Se los van a tener en cuenta o no? ¿O definitivamente eso queda por fuera? No, pues mire, lo primero es que como no es ya de acuerdo, o sea, inicialmente era buscando un acuerdo para que hubiese una votación, un consenso. Varias veces los partidos intentaron hacer consenso, pero desafortunadamente la ministra seguía empeñada en que a ella, pues como lo dice algún periodista que lo escuché esta mañana, a ella no le gusta perder. Y en la medida en que iba desmontándose el acuerdo que tenía que haber, ella insistía y volvía y presentaba la ponencia sin ningún cambio. Y volvían otra vez a revisarlo y volvían y aplazaban la primera vuelta, el primer debate que se está dando. Por eso Gaviria dijo una vez que era como terquita. Eso, entonces, ¿qué ocurrió? En otras palabras, ¿no? No, y beligerante, a ella le gustaba más la beligerancia, la discusión y estar a toda hora en combate permanente, porque es que ustedes sabrán que el combate da vitrina. O sea, la pelea da vitrina. Usted ve una pelea de 2 perritos en la calle y la gente para a mirarlos. O sea, el combate da vitrina. Entonces, el combate en este tema de la política genera efecto porque hay gente dolida con el sistema. Ustedes lo han escuchado. Hay gente que le duele que le hayan hecho esperar una cita. Hay gente que le duele que le haya llegado la autorización cuando su papá o su mamá se murió. Hay gente que le duele que lo pongan 3, 4, 5 meses a esperar un procedimiento quirúrgico. Entonces, como eso duele, y ella hablando en favor de que vamos a quitarle a los privados y que no sé qué, entonces se agarró en un debate más ideológico, como yo lo venía planteando, que en un debate técnico. Y la reforma a la salud, repito, debe ser, ojalá, que dicha que lo escucharan a uno en el Congreso y en el Ministerio, es un debate exclusivamente técnico más que político, y esto se convirtió en un debate político donde un partido pide o un gobierno da, y eso no era lo correcto, eso no es lo correcto. Entonces, de frente a esa situación, como ella se negó a todo esto, los partidos dijeron, yo no voy a votar eso, y todos se pararon de la mesa, el partido de la U y el partido conservador, pero el partido liberal, que también se había parado de la mesa, tiene la situación que les estaba comentando hace un momento, que tiene muchísimos congresistas que apoyaron
al presidente Petro desde la campaña política. Entre ellos, el que quedó de ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, que era justamente el jefe del Partido Liberal que estaba coordinando las diferentes zonas del país donde iba a haber liberales con Petro. Y pusieron vallas por todo el país y hubo una escena de grupos liberales que hicieron disidencia. Entonces ahorita ese mismo grupo está en desacuerdo. Entonces decía algún congresista de la Comisión Séptima, decía, ¿cómo voy a ir yo a no votar la proposición del presidente, la propuesta de proyecto de ley, si yo lo apoyé a él en campaña? O sea, no tendría sentido. Así Gaviria, que es el jefe del partido, diga que no. Entonces eso ya es un producto pero muchos pueden estar apoyando a un candidato en un momento y después voltear la hoja. Exacto, don Álvaro, ese es el punto. Sí, pero es el punto. Pero como ellos... Es el caso de disciplina. Más que de disciplina, don Abelardo, es que ellos votaron por esa propuesta de la reforma. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la posición del presidente es, a mí me eligieron 11 millones de personas para que hiciera cambios. Y eso no es cierto. O sea, la gente lo eligió creyendo en un cambio, pero no para que hiciera los cambios de cualquier manera. Y segundo, 11 millones de votos lo hacen presidente, pero no lo hacen emperador, ni lo hacen rey. Y nosotros tenemos un equilibrio de poderes. Tenemos un Congreso que fue elegido por 20 millones de personas. Sí, el Congreso lo eligieron 20 millones de colombianos. O sea, una votación más alta. 20 millones y pico. Y esos 20 millones que eligieron al Congreso están representados en el Congreso, que es el otro peso de la democracia. Ahora, entre el Congreso y el presidente eligen unos magistrados, que son el otro poder que después de que los dos anteriores propongan las normas y las leyes, le dan validez o no a lo que está ocurriendo con él. Son 3 ramas del poder, y esas 3 ramas del poder son el equilibrio de la democracia. Si el presidente presenta sus propuestas, los congresistas que nosotros tenemos representándonos allá tienen que representarnos y votar a favor o en contra de ellas. Eso hace la democracia. Desafortunadamente lo demostró el presidente en esta situación, y lo había demostrado con el ministro Alejandro Gaviria. No le gusta la contradicción. Y cualquiera que le lleve la contraria o cualquiera que le genere un desconcierto, un desasosiego, va para afuera. Entonces, desafortunadamente, eso genera incertidumbre, cambios en los mercados, genera inestabilidad en el país. Entonces, ahorita ustedes que tengan el experto en plataformas digitales y en oprimir el dólar como está. Ese es el problema, ese es el lío grande. ¿Por qué? Porque es que eligen un director de Ecopetrol que era el gerente, un gerente de Ecopetrol que era el gerente de la campaña un presidente de Ecopetrol que era el gerente de la campaña de Petro, y su primera declaración es decir que no va a haber más exploración de hidrocarburos en Colombia, ¿cierto? Obviamente los mercados, cayó la acción de Ecopetrol el $13 el primer día y el otro día otros 2, ¿cierto? Sí, o sea, el 13%, perdón. Entonces desestabiliza la economía. Entonces eso genera un desconcierto, y ahora convoca al presidente el 1 de mayo, un balconazo en la presidencia nuevamente, basado en que el 1 de mayo siempre hay marchas. El 1 de mayo es el día del trabajo y todos los sindicalistas salen a protestar, y el hombre está invitando al balcón. Entonces está invitando a la gente al balcón, consciente de que la gente llega en las marchas del 1 de mayo siempre a la Plaza de Bolívar. Claro. Entonces ahora va a publicar la foto la semana entrante diciendo, mire toda la gente que me está acompañando en las reformas. Y muy seguramente muchos de esos trabajadores no tienen necesariamente la intención de apoyar una reforma a la salud. Lo están haciendo por otra cosa, y él aprovecha el momento para decir aquí vinimos. Claro, hace una convocatoria para el próximo 1 de mayo, donde va a ser un nuevo balconazo, a volver a llamar a la gente a que apoye una reforma en las calles. Repito, esto no es un tema político, no es un tema de respaldo, es un tema técnico, y de eso depende la salud de usted que nos está escuchando, depende el trabajo de su hijo que es facturador en una EPS, depende el bienestar del medicamento de alto costo que le están entregando a usted en este momento que nos está viendo, nos está escuchando. Entonces es un tema tan complejo y tan susceptible que tiene que tener una discusión técnica, y lo que pretende de alguna manera, desestimando el Congreso, el presidente, es decir que el Congreso no le sirve en el momento en que no le apoya las reformas. Lo mismo, el director de un partido no le sirve en el momento en que le dice no, pero en el momento en que le dijo camine que le voy a votar todo, en ese momento sí le sirve. Primero le servían las coaliciones y le servían los partidos unidos. Ahora salen los congresistas del pacto histórico a decir que es que tienen que convencer congresista por congresista. Por Dios, es la antítesis de la democracia.
En este momento lo que necesitamos... Y ahí es donde se presta para la famosa mermelada también. Pues es eso, yo no quisiera decirlo porque yo no tengo las pruebas, don Álvaro, No, pero... yo tampoco, pero es lo que se, escucha pero en es todo una lado, realidad. Es lo que se escucha en todos lados, en los corredores políticos la y todo mayor eso. esperanza, aspiración de un parlamentario. Pues hombre, yo lo que pienso es que depende, don Álvaro. Yo creo que todavía creo yo, o sea, todavía creo, porque yo trato de, cuando he hecho la política, de hacerla así, en aquellos que queremos cambiar la realidad para el futuro de nuestros nietos. O sea, yo creo que existen todavía muchísimos que nos metemos la cabeza en lo público porque pensamos que hay cosas que se pueden lograr. Lo que pasa es que desafortunadamente la investidura que tienen, el traje que nos han puesto a los que en algún momento hemos hecho política es que siempre vamos es por lo de nosotros. ¿Cierto? Siempre, o sea, se convirtió en un sinónimo la palabra corrupto y político, o sea, se convirtió como en un sinónimo, y yo le tengo la firme certeza, tanto que estoy aquí sentado diciéndoselo a usted que me conoce desde niño, y a las demás personas que me estén viendo y escuchando, que eso no necesariamente ¿Quién lo conoce es así. desde niño, Abelardo? Sí, don Abelardo. Bueno. Yo no me acuerdo de niño, porque porque usted y yo tenemos, o sea, usted y yo estamos como cerquita, yo no creo, porque de pronto jugábamos fútbol juntos, ¿verdad? Entonces, yo ¿qué les digo? Bueno, pues, y ya en materia de lo que me preguntaban ahorita antes de empezar al aire, sobre el ministro. Don Abelardo me preguntaba que qué opinaba yo del nuevo ministro. Considero que, a diferencia de la ministra Corcho, es un político, ¿cierto? La ministra Corcho también hizo política, fue candidata al Senado en las anteriores... Hablando de la ministra Corcho, un paréntesis ahí, no debe estar muy bien, no debe estarse sintiendo muy bien. Y no quedó tampoco en nada del gobierno en este momento, según tengo entendido. No, porque es que yo creo que fue una salida muy tortuosa, claro, muy compleja. Y escuché esta mañana que ella, antes de ser ministra, estuvo en un colegio y que regresó a un colegio nuevamente, que le dieron la bienvenida nuevamente al colegio. No sé si profesora o en la parte administrativa o qué, pero le dieron la bienvenida a un colegio. No, yo realmente ignoro. Yo tuve la posibilidad de hablar en algún momento con ella cuando un grupo de médicos a nivel nacional que se llama SOS, se llamaba SOS Colombia, estaba haciendo campaña con una lista del Congreso. Ellos estuvieron buscando pues en algunas partes médicos y personal de salud y vino un representante de este equipo que estaba haciendo la campaña para lanzar ciertos personajes que eran críticos del sistema y que estaban buscando que el sistema progresara. Yo no tengo conocimiento más allá del tema de ella. Yo esta mañana de sí, eso. pues ella muy seguramente, ella es una médica psiquiatra y pues muy seguramente tiene su vida profesional previa y ella venía trabajando, tengo entendido, en todos los temas de una de las asociaciones, agremiaciones médicas, y eso pues creo que le traerá sus frutos nuevamente. Un colegio médico, entonces. Creo yo, tal vez, pero lo que sí sé es que ella muy seguramente pues no va a dejar su lucha porque ella es una persona de oposición al sistema actual. Creo yo que es un error hacer un cambio abrupto de todas las variables sin construir sobre lo construido. O sea, yo creo que hay cosas que el sistema tiene muy malas que hay que cambiar, muy malas. El manejo de algunos de los recursos, el pago de algunos procesos de intermediación. Pero ahora quedamos sin saber qué va a pasar. Yo qué creo, no, yo creo que el ministro actual era el presidente de la Colombia Humana en el departamento de Cundinamarca. Sí. Tolima. De Cundinamarca, era el presidente de Cundinamarca e iba a aspirar probablemente como precandidato a la alcaldía de Bogotá. Era el que estaba como competencia. Pero es tolimense. Él es tolimense, él es tolimense. Él fue gobernador del Tolima 2 veces, fue representante a la Cámara por el Tolima, fue senador y fue el anterior alcalde de Ibagué. Ajá. O sea, él viene de ser alcalde de Ibagué. Él entre el 2016 y el 2019. Yo no había sacado del tema del ministro, pero listo, volvió con el ministro, que es importante, ya unos minuticos para... Y él como político que ha sido, él es médico cirujano cardiovascular, él es especialista en cirugía cardiovascular, es un médico formado en el exterior. Él estudió en Suecia y conoce el sistema de salud de Suecia, y de hecho sus primeras declaraciones han sido en enfocarse a que el sistema público que maneja Suecia no es comparable con Colombia, como yo lo he dicho cientos de veces cuando intentamos compararla con Uruguay, cuando intentamos compararla con Cuba. Colombia no es comparable prácticamente con ningún país del mundo, o sea, porque no tenemos población dispersa, no tenemos costas con municipios, o sea, nosotros teniendo una amplísima costa
en el Océano Atlántico y en el Pacífico tenemos las capitales y los grandes municipios y las grandes industrias al interior del país, cosa que ocurre paradójicamente porque en el mundo desarrollado las industrias se ubican en las costas para poder exportar con mayor facilidad, y nosotros las tenemos para poder mandar un producto, para poder mandar las galletas que se producen en Dos Quebradas, Risaralda, sí, toca pasar por una cantidad de montañas y llevarlas en unos camiones que valen un poco de plata, llevarlos hasta la costa. Sí, ¿cierto? O sea, eso no tiene sentido. Entonces vuelvo, el ministro, con su experiencia, siendo un médico, siendo muy cercano a Petro, él fue secretario de salud de Petro al principio de su gobierno como alcalde de Bogotá, y después de eso pasó a ser secretario de gobierno. O sea, él ya fue secretario de salud y secretario de gobierno del presidente cuando él era alcalde de Bogotá. Entonces él muy seguramente fue la persona que le ayudó, siendo el primer secretario de salud que tuvo, a diseñar el esquema que él manejó en Bogotá, que es a lo que él se quiere acercar con una reforma a la salud. Petro pretende desde un principio, y lo dijo en su campaña, llevar el médico a la minucia, a la casa, a la región, como lo hizo en su proyecto cuando fue alcalde, que fue de las cosas de resaltar de la alcaldía de Petro. Entonces, yo creería que el ministro, siendo político y con base en que tenemos ya a Velasco de ministro del Interior, va a haber una concertación, don Álvaro, y va a haber una concertación no necesariamente con los partidos, y repito, eso es una desafortunada realidad. Es una desafortunada realidad, ¿por qué? Porque en un momento como está Colombia, no se necesita beligerancia, no se necesita combate, no se necesita estar peleando los unos con los otros, sino al contrario, estarnos vinculando. El presidente toma sus decisiones, es respetable porque es el presidente y fue el que Colombia eligió, pero creo yo que aquí se necesita una discusión técnica. Y mi predicción, yo no soy adivino como el ministro Gaviria, ¿cierto? Que la cantó toda, ¿cierto? Ayer pasamos el video nuevamente. Sí, la cantó toda como iba a ocurrir, sí. Pero le digo algo, mi concepto, al haber tantas reformas complejas en el Congreso, es que el presidente busca desestimar el Congreso para tratar de generar una Asamblea Nacional Constituyente. Es mi concepto, es mi predicción. Y es lo que muchos están pensando. Entonces yo creo que lo que está pasando aquí es que al tirar toda esta cantidad de reformas que son imposibles de aprobar, que son imposibles de organizar, y que el Congreso muy seguramente se va a oponer, va a hacer que el presidente probablemente el próximo lunes diga en el balcón que el Congreso no le sirve para nada, que un Congreso así no le sirve a Colombia, y que va a convocar al pueblo a que haga una Asamblea Nacional Constituyente. Puede que no ahorita este lunes, pero de aquí a septiembre, de aquí a octubre, vamos a ver, una vez cambien el presidente, muy seguramente el próximo presidente del Congreso va a ser una persona que no tenga la misma capacidad política de Roy Barreras, sino que va a ser una persona más de la entraña del presidente. Y yo veo con mucha preocupación esto. O sea, a mí me genera mucha preocupación porque en últimas quienes vamos a perder vamos a ser todos los colombianos. Bueno, hay mucho de qué hablar y seguiríamos aquí mucho tiempo. De quedarnos sin Congreso. Existe siempre pero pues es que yo le digo, todo el mundo sabía. ¿Quién no sabía en Colombia que el presidente Petro cuando no le gustaba algo lo cambiaba abruptamente? Pues es que cuando fue alcalde de Bogotá, usted recordará la salida de Antonio Navarro Bol como secretario de gobierno que él tenía, ¿cierto? Que ahí fue donde el actual ministro, y que eran amigos llevaron conjuntamente, y la pelea que tuvieron porque simplemente Navarro no le dijo sí a todo lo que el presidente le proponía, ¿cierto? Ahora ocurre con Alejandro Gaviria, que tenían un acuerdo político y era un ministro sensato. Ahora ocurre con el ministro Campo, ministro de Hacienda, que era el ministro más sensato que tenía el gobierno, fue el que llevó a que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aprobaran a Colombia para generarle créditos, porque él hablaba por teléfono con ellos directamente porque eran amigos allá en Estados Unidos. De más sabiduría económica. Y ahora porque el ministro fue sensato y le dijo a los congresistas: esta reforma de la salud no está financiada, no va a haber plata en Colombia, y lo dijo el ministro, que alcance para que esta reforma de la salud salga adelante. Eso genera... No, pues obvio. Y eso no le sirvió. Bueno, doctor, pues la próxima semana seguiremos hablando. Quisiéramos mucho tiempo más y hay mucho para hablar, y es muy bueno hablar con usted de todos estos temas. Un hombre que conoce también del campo de salud. Pero pues el tiempo se nos acaba igual, y la invitación para el próximo viernes a las 7:30. Si Dios lo permite, si Dios lo permite, estaremos acá. Probablemente para la semana entrante tendremos un invitado, don Álvaro, para que hablemos desde otra óptica. O sea, me lo confirma, por favor. Sí, yo se lo confirmo previamente, obviamente. El lunes o martes se lo estoy confirmando. Lunes o martes se lo estoy confirmando porque estoy invitando a una persona que conoce y que está allá.
vamos a ver si me copia, es la doctora Joana Barbosa, la directora nacional de promoción y prevención. Estoy tratando de que ella me atienda el llamado para ver si la tenemos por conferencia telefónica o miramos cómo hacemos el contacto con ella. Muy bien. El doctor Mauricio Noreño Espina, médico y cirujano, magíster en Administración Pública, especialista en gerencia de servicio de salud, ex asesor en salud del despacho del Contralor General de la República, ex concejal de Pereira, actual director médico de Premier Salud, entidad del sector privado. Un feliz fin de semana le deseamos. Muchas gracias, un saludo a todos y muy amables a la mesa por esta entrevista. 8 de la mañana.